Hola, buenas tardes. Clara Obligado Marcó del Pont. Pues sí. Nació en Buenos Aires en 1950 y camina por Madrid y por otros sitios de España desde 1976. Llegó a este país por exilio político. Lo que ella misma relata en una casa lejos de casa, La escritura extranjera de 2020. Nuestra escritora argentino-española dice en una entrevista que El extranjero es un escritor que traduce sistemáticamente de un idioma a otro, aunque sean dos castellanos, de una sensibilidad a otra. Clara, ¿por qué aún te sigues sintiendo una escritora extranjera? Porque lo soy, ¿no? O sea, yo digo, me subo un taxi y digo hola y me dicen Argentina, ¿no? O sea, el primer rasgo de mi personalidad, yo llevo aquí, llegué un año después de la muerte del caudillo, ¿no? O sea, hace unos años. Qué suerte. Sí, pues si no, no hubiera venido, evidentemente, ¿no? Pero enseguida me hace notar que soy extranjera, de la misma forma que en Argentina no termino tampoco de estar ahí del todo, con lo cual yo me considero extranjera en estado puro. No soy del lugar ni del otro, y estoy muy bien así. Clara es licenciada en literatura por la Universidad Católica de Buenos Aires, de Argentina, y fue pionera en España en poner en marcha los talleres de escritura creativa. Empezaste en la UNED, ¿no? Empecé sola poniendo Cartelito. papelitos en los coches. Y ese fue el primer grupo. Y después tuve un grupo con unos amigos que empezamos a hacer un libro juntos. ¿Me escucháis bien? Sí. Sí. Y a mí, bueno, yo era la única que era de letras y me gusta mandar. Entonces con estas dos cosas, primer taller de escritura de España prácticamente. Pues oficialmente en la UNED, en el Círculo de Bellas Artes, etcétera, y hoy sigue dirigiendo la Escuela de Escritura Creativa Clara Obligado. Y también fue introductora del microrrelato. Es una prolífica autora de textos de género muy diversos. Por ejemplo, de relatos, Las otras vidas, de 2005, El libro de los viajes equivocados, que fue 9º premio de Setenil en el año 2012. La biblioteca del agua. Luego vemos esta edición que tiene alguna cosa curiosa, ¿no? De 2019, o el libro que hoy presentamos, Tres maneras de decir adiós, de 2024. Y también novelas, como por ejemplo Salsa o La hija de Marx, premio femenino Lumen. Y también textos híbridos, como La muerte juega a los dados en 2011. También dos antologías de microrelatos, Por favor sea breve 1 y 2. Ha coordinado la elaboración del Atlas de Literatura Latinoamericana y ha publicado múltiples ensayos, fundamentalmente con la temática de la mujer. Naturaleza. Y naturaleza, Mujeres a contracorriente, La otra mitad de la historia, o De qué se ríe la Gioconda, o Por qué la vida de las mujeres no está en el arte, o lo último de 2021, Todo lo que crece, naturaleza y escritura, entre otros. ¿Tú dónde prefieres situarte? ¿En el cuento, en la novela, en el ensayo, en el espacio impreciso de la frontera de los géneros? O como dirían los gallegos, depende. Yo creo que, mira, que soy una escritora degenerada, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido que me parece que los géneros, así como categorías fijas, son un invento del siglo XIX. En el siglo XX, XXI ya, ¿no? Donde hasta el sexo es fluido, escribir en un género establecido me parece que es no responder a la modernidad, ¿no? O sea, entonces, para mí la forma es muy importante y elijo distintas formas porque me parece que nos hablamos a nosotros mismos con formas mixtas, híbridas, ¿no? Y trabajo desde ese lado. Mis últimos libros son entre cuento y novela, no son ni una cosa ni la otra. Entonces, por ahí investigo, eso es lo que me interesa a mí. La investigación. Muy Sí. bien. Muy bien. La experimentación, al fin y al cabo, ¿verdad? Sí. Estupendo. Te he leído, yo no sé si es que te gusta provocar o qué, pero dices, escribir cuentos es más difícil que escribir novelas. Es verdad. Pues defiéndelo. Claro.
Yo si estoy con poco tiempo, escribo novela y leo novela. Si tengo tiempo, me pongo con un género breve. Me parece lo lógico. ¿Quién dice, por ejemplo, partir es morir un poco? Esa frase que no olvidaremos nunca, partir es morir un poco, lo que brilla por su ausencia. Son frases mucho más brillantes que novelones espantosos. A mí lo que me parece horroroso es que una novela que es mala encima sea gorda. ¿No? O sea, esta idea de que lo grande, gordo y ancho es lo mejor es muy masculina, pero yo no la veo muy literaria. Esto es teoría literaria, señores. Hay que tomar apuntes. Vamos a hablar de 3 maneras de decir adiós. Para que se calme. Para que se tranquilice. No la había oído todavía. Esperad cuando diga yo alguna impertinencia. Editado por Páginas de Espuma, que yo he escrito tu editorial con letras mayúsculas. Sí, mira, yo tengo una pareja, hoy lo conversamos en la comida hace 30 años, pero nos casamos hace 5 o 6, de blanco, aquí donde me veis, yo me casé de blanco hace 5 años. Y como no me podía casar con mi editor porque ya tenía mi pareja, lo puse de padrino. O sea que tengo una relación muy particular y muy íntima y muy cariñosa con el director de Páginas, sí, con Casamayor. Muy bien. Está editado el año pasado, en 2024. En palabras suyas es una especie de homenaje a Alice Munro y a sus relatos entrelazados. Este libro consta de 3 cuentos, relatos largos. El héroe, en primer lugar, tan lleno el corazón de alegría, en segundo lugar, y el tercero, el idioceno, que también en palabras suyas, unidos pueden conformar una novela. Son 3 historias de 3 mujeres, de 3 generaciones distintas, la primera en la cuarentena, otra en los 70, Emma, y la última, Adina, en la edad de los idiotas, 19. Yo no lo digo, lo dice ella no. o lo dice el diccionario, ¿no? No, lo siento, ni tú ni yo, no lo decimos. Para mí los idiotas son los otros. Adina es un poco tonta. Los idiotas son la gente que la rodea. Bueno, ahora lo vemos. Dice. En el primero de los relatos, el héroe es un relato que está ensartado por una relectura feminista de la Odisea. ¿Habéis oído? Espera, quiere decir. No, yo he entendido como... No, está es bien, verdad, correcto. tienes razón. La protagonista dice una frase muy impactante: no te esperaré tejiendo. Es decir, no quiere ser Penélope. Nos propone Clara en ella una reflexión sobre la pérdida del marido y del padre y la pérdida de... En eso no sé si se reflexiona, yo creo que no, pero hay otra pérdida que no se sabe cuál es peor, porque ahí termina el relato, en la segunda. No lo cuentes. No. En todo caso, le contaba a Clara que nosotros tuvimos una experiencia en la familia de una pérdida que a todos nos conmovió, pero fundamentalmente a un familiar mío, ¿no? Y mi reflexión, pregunta, es qué difíciles son de aceptar ciertas pérdidas, sobre todo cuando tras casi haberla aceptado te viene una segunda. Te viene otra, sí, que no le esperabas, ¿no? Sí, el libro se establece desde la tragedia hacia la comedia. Es un libro que, como bien dices, tiene un trasunto griego muy importante. Es una relectura de la Odisea donde al final la Odisea es una chica, Odiseo es una chica. O sea, se invierte la forma. El primer cuento lo que pregunta es ¿qué es un héroe? ¿Cuál de estos personajes que están presentados aquí? Hoy me dijiste en la comida un héroe que para mí no hubiera sido el héroe, pero tienes razón. O sea, ¿qué es un héroe? Es un héroe Trump, que ha conseguido ser presidente de la República.
es un héroe Mandela, es un héroe alguien que sobrevive el estrecho y llega a España. ¿Quién es un héroe? ¿No? Entonces, esa pregunta es la que subyace en el primer texto. Y el trasfondo es un trasfondo de un pueblo donde yo tuve una casa 10 años y los fantasmas de la guerra civil llegaban. Y yo escuché, como argentina que soy, y extranjera, primera extranjera en ese pueblo, yo parecía un gran tímpano, que lo dice el cuento. Me contaban muchas historias. Y pasados los años me pareció que si me lo habían contado era para que yo lo contara, porque yo sabía que yo era escritora y bueno, ahí está. Y es un homenaje a un montón de cosas que escuché, más una ficción. En este es un relato... Cuento muy triste, es un cuento muy triste el primero. El libro luego cambia de tono, ¿no? Los héroes no son masculinos. Yo le decía que encontré a uno que es Teo, es un anciano que defendió a una chica de la crueldad del fascismo, ¿no? Y fue el único que se atrevió activamente a hacerlo. Para mí estaba claro que era el único héroe masculino que yo encontraba. Bueno, había también buenas personas, pero no eran héroes, ¿no? Pero sobre todo los héroes son femeninos. Está la que no quiere ser Penélope, Paula, Olaya, la ahorcada, el fantasma de la ahorcada, ¿verdad? Brunilda. Para mí todas ellas son héroes. Brunilda es una heroína feliz. Brunilda es una loca. Y porque le da la gana, porque le da la gana. No le hagáis ni caso, esta lectura. Qué espanto de lectura. Ponme otro presentador ya. Esta mañana, para los que no habéis asistido a los talleres, su taller consistía en destrozar los cuentos de quienes venían al taller. Y que intente y consiga destrozar el relato del presentador, entra dentro de lo normal, ¿verdad? Porque no es Trump, si no te diría, estás despedido. Confiaba en ello, Carles, confiaba en ello. Yo, en este cuento del héroe, intuyo que que se rompe esa tela que decía San Juan de la Cruz, del encuentro entre la realidad y la ficción. Lo que hago es trasladarte una pregunta de Andrés Ortiz Tafur, que era a quien tenías que haber destrozado aquí en vez de a mí. Él no ha podido estar aquí por enfermedad. Se asustó. Se asustó, tuvo un mal tropiezo y lo han operado de hernia. Dijo que... Sí. No sé si fue el martes, ¿no? Cuando lo operaron. Diagnóstico, hernia premonitoria. Pues la pregunta es, ¿dónde acaba la ficción y comienza lo real, incluso lo autobiográfico, en este relato? Bueno, yo creo que la ficción es real. Todo aquello que pensamos existe de otra manera. O sea, yo no distingo tanto, se nota mucho además, no distingo tanto entre realidad y ficción. O sea, nuestros deseos son una ficción, pero sin embargo inciden en la realidad. Entonces yo creo que todos mis textos, y creo que los textos de cualquier persona que escriba, están inyectados de algo que es lo que nos pasa. Lo que pasa es que luego los disfraces pueden ser muchos cuando uno escribe. Entonces, en algunos textos tienen más realidad y otros tienen menos realidad. En todo caso, la gente que uno representa no se reconoce. Eso les digo, si escriben no se preocupen. La gente en general no se reconoce. Y se reconoce cuando no son ellos. ¿No? O sea, la literatura es un poco un peligro en ese sentido. A mí, a esta altura de mi vida, yo no sé qué número de libro es este, a mí no me importa nada exponer mi vida pública. Soy una mujer pública, yo, hermanos, soy una mujer pública. Aquí es donde me ves. ¿Cuál es el límite? No tengo la menor idea. Ni idea. Bueno, hay un segundo relato que se llama Tan lleno el corazón de alegría. Yo cuando lo leí también se me llenó el corazón de alegría, por solidaridad generacional. Hay una idea que subyace en este texto, que es la imbecilidad que significa el que la sociedad le asigne a la gente que ya tenemos una edad un cierto papel basado en
mesa, camilla, sofá, sopa de letras, ganchillo, etc. Y que olviden cosas como la diversión, el sexo, El rock and roll. etcétera, Claro. etcétera, etcétera. Y yo, por supuesto, lo aplaudo. Muchas gracias. Este libro, el primer cuento termina de una manera muy trágica y entonces el personaje del segundo cuento es el mismo que el del primero. Pero han pasado 30 años, poco más o menos, y de pronto pega un salto y el cuento se llama Tan lleno el corazón de alegría, que es todo lo contrario de lo que había pasado en el primer cuento. Entonces, habla de la recuperación después de una pérdida, en realidad. Eso por un lado. ¿Cómo te puedes recuperar? Sí te puedes recuperar. Y después también habla del estereotipo de la gente que tiene 70 años, que es mi caso, ¿no? Entonces yo tuve nietos, dos nietos en este tiempo, y una de mis hijas es lesbiana. Entonces yo compro libros donde haya parejas que no sean estereotípicas para mis nietos, para uno de mis nietos. Todo va bien hasta que aparece la imagen de la abuelita. ¿Pero qué le pasa a esta abuelita? ¿Cuándo me han visto a mí con los rizos, las pantuflas y haciendo ganchillo? No, si mi hija me dice que sé dónde estás por el Facebook, ¿no? O sea que nada que ver. Entonces, hice un cuento relacionado con eso y también con un sentimiento que para mí es muy importante en la literatura y se llama venganza. Porque mis hijas son unos monstruos. Seguro, sí, seguro no veo demasiada gente de mi edad, pero si tenéis nietos, hay una imposición de ser abuelo como han leído en el manual, ¿no? Entonces uno tiene que comportarse. Ahora me tengo que comportar como me dicen mis hijas. Ni loca voy a hacer eso. Mi hija me dice, es que no has leído lo suficiente sobre ser abuela. Le digo, ni pienso leer sobre ser abuela. Entonces pasamos del estereotipo totalmente rígido de la abuelita que hace ganchillo a la obligación de cumplir con lo que dice un pedagogo en este momento. Entonces mis hijas dicen que ese cuento no es muy bueno. Porque si bien no están No estoy de acuerdo con ella. Es un cuento, yo creo que muy liberador, donde una mujer de mi edad y de mi generación habla de algo que yo sí creo, que es el amor en este momento. Y es una historia de amor. La verdadera historia de amor del libro es esa. Y hay por fin un tercer relato, el Idioceno, extraño. Ubicado en un lugar impreciso que podría ser algún país de lo que se llamaba hace 30 años el este o el telón de acero, tras el telón de acero, en una situación de dictadura, de tecnodictadura que dicen ahora, ¿no? Con unos personajes extrañísimos que son pues como de Disneylandia pero malvados, ¿no? Que dan mucho miedo, Esto ¿qué es? Porque lo que tú me has contado en la comida no tiene nada que ver con lo que yo he leído aquí. ¿Qué es lo que tú piensas del futuro? ¿Del futuro o de la juventud o de los dos? Lo que os he contado yo también después del optimismo militante de Clara. El primer cuento habla de la pérdida del amor que se produce a los 40 años, que en general cuando nos divorciamos es sobre los 40 años, cuando hemos criado a nuestros hijos y ya dijimos, este marido no nos sirve o esta mujer no nos sirve. Esa pérdida se representa en el primer cuento. En el segundo cuento lo que se presenta es el gran amor a partir de los 70. Y en el tercer cuento se habla un poco del amor bobo de los 19. Es una chica que es la nieta del cuento anterior, que hace una vida, como tú dices, detrás del telón de acero, y es un cuento que es una distopía prácticamente, porque si yo hacía otro cuento de tono realista, el libro se cerraba en novela, y yo quería impedirle al lector que leyera una novela, entonces hice una distopía. Esto es un país gobernado por alguien que si Trump fuera un cereal, sería los Golden Fat. Los Golden Fat. Claro, los cereales gobiernan el mundo, es el colmo del idiota. O sea, el idioceno es esta sociedad gobernada por gente que son como máquinas y donde la gente sigue teniendo que vive su primer amor. Entonces, esta chica tiene una vacilación entre el amor canalla de los 19, que es tan divertido, pero fracasa, y el amor, este es al chico malo malote con un sexo maravilloso, y el otro es al chico bueno buenísimo con un sexo más o menos así.
Entonces, ella a los 19 años tiene esta vacilación que yo creo que hemos tenido todos a esa edad, ¿no? Entonces, son 3 maneras de decir adiós, a 3 maneras de querer también, ¿no? Son 3 formas del amor y 3 sociedades totalmente distintas. Una sociedad donde la guerra está presente, una sociedad muy del presente, y cómo seríamos dentro de 20 años. Ahora, a mí los jóvenes me encantan. El libro termina, creo que con un salto además físico optimista. O sea, hay una posibilidad, eso es lo que dice el libro. Y también es un cuento que habla bastante de ecología, ¿no? De qué pasa con la naturaleza en un clima así. Lo une a los 3. Bueno, es una familia. Es una mujer que tiene 40 en el primero y en el tercero es una cabeza que habla. Ya. Pero a los 3 les gustan los cereales, ¿a ti también? Todos comen cereales. Todos comen Todos comen cereales. Lo que pasa es que de maneras más normales y menos normales. Los Golden Fat se llaman. Son cajas de cereales amarillas con caras de bebés, absolutamente imbéciles. ¿Os suena esto? Que dicen unas imbecilidades que tú dices, por favor. Yo cuando veo a Trump o cuando veo a mi amigo Milei, digo, qué imbecilidades, pero sin embargo gobiernan. ¿No? Entonces, habla un poco de esto. Y habla también del tema de los vientres de alquiler. O sea, es un libro donde qué pasa con las mujeres cuando estos señores que ahora suben al gobierno diciendo los sexos son 2, no nos equivoquemos, ¿qué pasa después? Qué mal día que tengo. Los sexos son 2, no nos equivoquemos. El sexo no está para el disfrute, está para la procreación, etcétera. Muy peligroso. Muy peligroso. Se me pasó Algo muy leeros una frase del primer cuento que no me resisto a que la oigáis. Dice uno de los... van a una aldeíta de una aldea, un lugar pequeñísimo donde viven 2 hermanos gemelos que son carpinteros, mayores, muy mayores. Los 2 hablan a la par, por tanto no se escuchan uno al otro. Estos 2, uno había ido durante la guerra a un bando y el otro al contrario, al otro. Y dice el que estuvo en el bando nacional, si nosotros, que éramos los buenos, hacíamos lo que hacíamos, ¿qué no harían los rojos? Es que esto me lo dijeron de verdad. Yo me quedé como fijada. Lo que tú dices, eran 2 viejos en un pueblo de carpinteros, tendrían 80 años, que no hablaban entre sí, se tenían afecto, pero eran los 2 únicos habitantes del pueblo. Y no habían hablado nunca de lo que les había pasado, porque me lo contaban a mí, no hablaban entre ellos. Y esta frase es estremecedora, los habían dividido como un queso, uno le había tocado una historia, otro le había tocado la otra, y nunca habían podido compartirlo. Tremendo. ¿Esto sí es real o es ficción? El primer cuento está situado en este pueblo de Guadalajara, donde yo tuve casa 10 años. Entonces yo lo que hago en este cuento es tomar todas estas cosas que la gente me contó y que ahí están. Entonces el cuento, toda la historia, digamos, del personaje con su novio, ¿no? Eso no es real. Sin embargo, todo el pueblo, todo lo que pasa en el pueblo sí es real. Con algún cambio, ¿no? Sí, pero sí es real. O sea, esos personajes sí que existen realmente. O sea, no todos, porque a veces de 2 personajes los fundes, se haces uno, sí. O sea, no podríamos decir estrictamente esto fue así, pero fue muy parecido. Y esta frase, estas cosas sí que las he puesto. No sé si habéis dado cuenta que esto lo he sacado del libro. A mí me ha parecido muy original. El libro es La Biblioteca del Agua, en el que ha participado una de sus hijas, que es diseñadora gráfica. Las locas, loca. mis hijas. Y ha hecho este plano tan, muy bonito, ¿no? tan curioso, tan bonito de Madrid, que se dobla y que se pone. Forma parte del libro. Este también, yo trabajo siempre con mi hija, con Julieta. Esto está bordado. Entonces habla mucho de la labor de las mujeres, pero a su vez habla de cómo las mujeres de una misma familia se van repitiendo. Por un lado tiene algo como ingenuo, pero es un poco siniestro también. Le mira las caras, ¿no? Tiene una cara horrible. Y por otro lado, la costura marca esta especie de hilo como casi de sangre y la aguja pincha. Entonces es bonita, pero también pincha.
¿no? Entonces, a mí me interesa mucho que la portada acompañe lo que el libro tiene dentro. Bueno, es un libro sobre Madrid y lo que vamos a hacer ahora es escuchar uno de sus cuentos en la voz de Papelino. ¿Puedo decir unas breves pero sentidas palabras antes? Sí, puedo decir unas breves pero sentidas palabras. Sí. Sí, es un libro que está contado desde una casa en la que yo viví 16 años y desde ese balcón en el barrio de Las Netras se ve toda la historia de Madrid. Y una de las historias que se ve es el golpe militar de Tejero, porque está muy cerca, muy cerca. Entonces, todos son cuentos basados en la historia de Madrid, pero ya veréis que sensatos. Bueno, cuando el teniente coronel Tejero entró en el Congreso de los Diputados y lanzó un tiro al aire a la orden de ¡se sienten, coño!, dando así, atentando así contra la democracia y contra el idioma, esa bala que impactó en la cúpula provocó que sus señorías, que estaban a punto de votar como presidente de la nación a Cabo Sotelo, pues se lanzasen al suelo, pues se arrodillasen, se tirasen, se acuclillasen, se posternasen, cuerpo a tierra, cada uno hizo lo que pudo. Porque, bueno, a consecuencia del susto morrocotudo, que es que la Guardia Civil entre a tiro limpio, precisamente en el día de la elección de un nuevo presidente de gobierno. Y fue que la bala dio justo en el centro de la bóveda. Impactó, igual que impactó un diputado de la bancada de la derecha que gateaba, y una diputada de la bancada de la izquierda que gateaban entre los asientos, acojonados, boca, hocico contra hocico. Y resulta que el diputado de la bancada de la derecha tardó más tiempo del conveniente en retirar sus labios de los labios de la diputada de la bancada de la izquierda. Bueno, no es que tardase más tiempo del conveniente, es que no lo retiró en absoluto. Porque el olor que emanaban aquellos labios rojos a maquillaje le recordó a su madre cuando se arreglaba para salir 2 días de fiesta. Y entre el olor de maquillaje y el olor de la pólvora se produjo un oxímoron bélico y festivo. Y resulta que la diputada de la bancada de la izquierda, muy incómoda, eso sí, porque iba con una faldita así de tubo que para la investidura venía muy bien, pero para gatear entre los bancos no venía nada bien, sintió emociones análogas. Porque el olor a tercén del diputado de la derecha le recordó a su padre. Bueno, ya saben, en un momento de pánico la hormona se disloca y tampoco se retiró. No vamos, es más, que se quedó allí. Entonces fue cuando el coronel Tejero lanzó un nuevo disparo. ¡Pam! ¡Al suelo todo el mundo! Como si hiciera falta, porque ya estaba todo el mundo en el suelo. Pero entonces el resto de compañeros que lo acompañaban se animaron y empezaron ¡pa, pa, 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 pa! ¡Pará, pará! ¡Que le vaya a dar a uno de los nuestros! El teniente coronel empezó a ver que aquello se desbandaba y dice, vamos a poner un poco de orden. Entonces ordenó a unos que subieran a que cambiasen las cámaras de televisión, que las giraran, que los periodistas no echaran fotos, no escribieran, que tal, empezaron allí un poco a dispersarse por el hemiciclo, mientras la diputada de la bancada de la izquierda y el diputado de la bancada de la derecha se besaban con frenesí. Y fue entonces que la bala que había dado justo en el centro de la cúpula atravesó capas de materiales de distintas obras y reconstrucciones para encontrarse a cielo abierto y respirar el aire frío aquel de invierno libremente en aquella tarde plomiza, y justo antes de emprender el movimiento de descenso parabólico inherente a todo movimiento balístico, fue a dar en la cabeza de una paloma. Una cabeza de una paloma que estaba allí con su piquito limpiándose las plumas y estaba acicalándose, que cuando se sintió mortalmente herida se dejó caer y cayó hacia la calle, una calle que estaba, por cierto, desierta porque hacía muy mala tarde y con la que estaba liado nadie salía de la casa. Y mientras caía, por sus ojos de paloma pasaba toda su vida de paloma. Mientras tanto, la diputada de la bancada de la izquierda estaba tirada en el suelo sobre la alfombra, había perdido un zapato, y ella, que había ido con el convencimiento de que iba a votar que no, estaba diciendo sí, 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 porque, cielos, cómo pensaba su señoría de la bancada de la derecha. Y
Y el diputado de la bancada de la derecha, pues nada, allí empujaba. Y mientras la paloma caía, en el caso de la ave, cuando pasa su vida así por delante de sus ojos, no es su vida particular, sino es la vida de la especie. Entonces la paloma se vio con una ramita de olivo en el arca de Noé, y se vio anunciando los Juegos Olímpicos, y se vio, pues no sé, huyendo de los tirachinas hambrientos allí en Madrid durante la guerra, y a la vez que veía como un tipo en camisón trataba de salvar la obra del Museo del Prado de los bombardeos, y vio a Clara Campoamor con su sombrerito, hasta que cayó al suelo. Y ahí se quedó. Pero no se dio cuenta ni ella ni la bala que una gota de sangre había caído por el agujerito que había hecho la bala, y fue a llover graciosamente sobre la clavícula de la diputada de la bancada de la izquierda, que andaba colocándose la faldita y colocándose el pelo, cayó así sobre su pecho descubierto y fue bajando por el vientre, el pubis, y milagro de la naturaleza, giró y hasta llegar al útero. Por ese momento ya estaban anunciando que se levantaran, que los diputados iban saliendo como los cocodrilos de las charcas, ¿no? Se veía primero la frente, luego los ojos, y luego los hombros, y luego ponía la mano a la vista. Se iban sentando todos, el diputado de la derecha pues se remetía los fardones, se sentaba con la mano a la vista, ella también ya se colocó su faldita de tubo, se abrochó la blusa, se sentó también con las manos a la vista, ya mucho más tranquilos los dos, más relajados. Y ella, relajada, sin saber que de ese lance quedaría embarazada, que 9 meses más tarde daría luz a una niña preciosa y que no sabe por qué, pero le puso paloma. Muy bien. Bueno, le falta rodarlo al cuento. Eres tú la que tienes que decir qué te parece. Está buenísimo. O sea, yo ¿Quién? ¿Javi? Javi sí, tenemos un Sí, ya la romance. segunda vez. Sí, ya la segunda vez. Sí. Nos hemos ido a dormir juntos, pero cada uno en una cama. Que me encanta como es un cuento muy difícil de leer porque es solo una frase. Como son estos movimientos continuos, es un cuento muy cortito además, Sí. pero lo has hecho genial. Claro, normalmente busco un cuento que refleje más o menos cómo escribe la autora del cuento que ha contado. Sin embargo, este yo creo que es el que menos refleja, o no es que no refleje, No, sí refleja, sino que ¿no? no se parece a otros cuentos que... Pero me parecía divertido, es muy ágil, me faltaba rodarlo un poco, por supuesto, pero además ver la escena, como conocemos las imágenes de todo el mundo, pero estuve además ensayando un poco, que decía la bancada de la derecha y la bancada de la izquierda con las manos cambiadas, porque claro, yo no me había situado de frente a la bancada, sino que estaba por encima de ellos, viéndolos por aquí gateando y chocando los morros y tal, y decía la bancada de la derecha con la izquierda y la bancada de la izquierda con la derecha, cosas así. Desde mi punto de vista muy visual. Entonces vas jugando con la situación. Bueno, me ha faltado lo de Gutiérrez Pillado, Sí. alguna cosa me salta por ahí, pero es muy divertido porque luego también te va a la imagen. Claro, es lo que pregunta, soy de realidad y ficción. Yo estudié un montón para escribir este cuento, que es una chorrada al final, pero no sé cuántas veces vi el vídeo, estudié, le di vueltas, o sea, todo eso es real. Y toda la historia del hemiciclo y todo eso es real, pero la historia de los diputados, yo qué sé si es real. La paloma, qué sé yo, tampoco, ¿no? Pero me pareció muy divertido. Y en verdad yo había pensado contar uno de los primeros cuentos, o el primero del libro de la Biblioteca del Agua, pero me encontré con me había pasado con otros cuentos tuyos. Me leo el cuento y digo, este cuento es una chulería, esto lo tengo que contar, ¿no? Pero luego no solo tiene mucho trabajo, sino que tienes que ir quitando cosas un poco en el cuento este que yo pretendía contar, lo que hay que contar. Hay un personaje, una chica que encuentra unos zapatos rojos, en el trastero, encuentra unas cosas de su marido. Que no los encuentran, va a buscar una maleta y Se le cae un kit erótico de su marido en la cabeza. Eso es lo que pasa. Ya, pero por ejemplo, no le asustan los juguetes eróticos, pero hay unos zapatos rojos. Y eso empieza... Entonces, Bueno, los juguetes eróticos no coinciden con la vida de ella, sino que son cosas que ella no conocía. Pero los zapatos rojos son mucho más inquietantes porque claro, traen una persona.
claro. Claro, ahí está. Y esa inquietud que provocan los zapatos rojos, pues bueno, es un relato, a mí me gustó mucho porque habla de la duda, de los miedos, de los celos, de mil cosas, de todo el mundo que te puede montar a partir de una cosa que no es lo importante. que no. Entonces está muy bien. Lo que pasa es que me gusta mucho cómo escribes y en ese relato está muy bien reflejado. La composición del personaje no está tanto de hablar de él, sino de hablar cómo se relaciona con las cosas que la rodean. Entonces hay tantas cosas que la rodean, que es lo que hace que el relato fluya, que dices, yo no puedo meter tantas cosas en un relato oral, tendría que quitar la mitad, digo, bueno, ya no tengo energía para afrontar ese reto, pero me pareció un relato muy chulo para contarlo, ¿no? Sí, ahí, por ejemplo, que yo creo que sirve para ver cómo trabajo, ¿no? Ahí es una norteamericana la que encuentra todo esto, que está haciendo una tesis sobre la hija de Lope de Vega, de la cual quedan, esto es histórico también, solo quedan villancicos esdrújulos. Se me ocurren pocas cosas más patéticas que un villancico esdrújulo. ¿No? Entonces luego aparece otro cuento, como el libro va contando la historia de Madrid hacia atrás. Aparece otro cuento donde está la hija de Lope de Vega y se cuenta por qué solo sobreviven los villancicos esdrújulos. Entonces todos los misterios que aparecen en este cuento aparecen resueltos en otros cuentos. Entonces por un lado es una novela, pero por otro lado es un libro de cuentos. ¿Sabés que pudo haber sido que la hija de Cervantes y la hija de Lope fueran monjas al mismo tiempo en el mismo lugar? Es muy interesante eso, ¿no? No voy a hablar más. Y bueno, un poco el tema era eso, el paso de la oralidad de lo escrito a lo oral. Ese cuento todo se presta a contarlo y a perfeccionar y a sacarle matices a todo lo que hay en la imagen, a agrandarlo. El cuento que he contado, el del golpe de Estado, igual que otros, pues supone un trabajo enorme, aunque en su lectura te guste, incluso lo veas, lo visualices como cuento para contar, pero luego son muy complejos. Pero lo has hecho muy bien, porque has sacado un libro narrativo mucho más claro que el que tiene el cuento. Has guardado algunas frases que a mí me gustan mucho. O sea, yo reconozco mi estilo, pero sin embargo no es mi cuento, es tu cuento. O sea, lo has hecho muy libremente. Y eso Sí. ayuda un montón, porque cuando te atas mucho al texto no funciona. Claro, te obliga demasiado sí, y además no funciona. Y bueno, yo, pues nada, preguntarte sobre eso, sobre el paso de la escritura oral a la escrita, ¿qué piensas, qué has visto, qué te parece? A mí siempre me da miedo esto. Esto es una escena temida. No, porque yo soy una escritora que trabaja mucho, entonces cada palabra tiene un sentido. Entonces he aprendido a despegarme, un poco lo que hice contigo, pero la verdad es que el cuento me gustó muchísimo, escribo muy bien. No, más bien cuentas muy bien, ¿entiendes? Porque eso no es mi cuento, eso es tu versión de mi cuento. Y te digo que a mí me parece interesante haber reconocido frases que sí son mías, pero al mismo tiempo seguirlo como algo que no es mío. Para mí la narración oral es una superposición creativa sobre mi texto, donde yo respeto lo que está haciendo el otro. No pido que la narración oral sea que siga como si fuera una especie de pegatina sobre mi texto, al contrario. ¿No? O sea, sí, además, la base de la narración, como los narradores que hay aquí, generalmente no nos aprendemos un texto ni nada parecido, ¿no? Lo que tenemos una serie de imágenes en la cabeza, intentamos... Claro, a mí a veces me preguntan, yo no cuento muchos cuentos míos, pero cuando cuento un cuento mío, tengo que haberlo olvidado, porque si separado. No, si lo cuento cuando hace muy poco que lo he escrito, tiendo a reproducirlo con las palabras, con las que las palabras de la escritura, las de la boca, no son las mismas. No son las mismas. Y entonces me tengo que olvidar, entre comillas, ¿no? Pues me quedo con la idea y pasarlo a la boca, no al texto. Entonces, yo creo que eso es un poco por lo que dice Clara, has hecho tú con su texto. Sí, en este no sé, no me he visto, pero sí es verdad que luego también todo el lenguaje corporal y gestual, los silencios, la cara, entonces estás contando una serie de cosas que no están... Sí, yo lo separaría mucho de lo que es un cuento leído. A mí también me gusta mucho la lectura de cuentos, pero eso, lo que veíamos un poco hoy en el taller, bajarle el énfasis, dejar que la palabra brille sola, ¿no?
porque si no es muy difícil leer, mientras que el cuentacuentos puede hacer lo que quiera, teatraliza, por ejemplo, ¿no? O sea, son cosas que son distintas. Yo creo que toda obra artística, si es que esto lo es una superposición de citas. O sea, nos estamos citando todo el tiempo, nada es de nadie, estrictamente, ¿no? Entonces, es una creación sobre la creación. Entonces, me parece un proceso interesantísimo, pero es normal que el que lo escribió sienta cierta extranjería con respecto al texto. Se me estaba ocurriendo o ponemos gente más joven en esta mesa o no, empezamos, nos perdemos. ¿Cuándo se termina de escribir un cuento? ¿Cuándo? Pues nunca, ¿no? Cuando te mueres, ¿no? Y alguien lo retomará y seguirá con tu cuento. Las cosas siguen siempre. Yo creo que eso me lo imagino como instancias diferentes, ¿no? Yo creo que contar al principio fue oral, evidentemente, pero se despegó de la oralidad también. Entonces los escritores tenemos que imitar la oralidad. Cuando escribes imitas la oralidad, que es muy difícil de imitar también, porque la oralidad imitada es todo lo contrario de la oralidad. La oralidad es repetitiva, es pesada, ¿no? Mientras que la oralidad escrita tiene que ser ligera, muy medida. Es como el como sí del como sí, ¿no? Yo creo que tenemos otros problemas, como si pintáramos algo, tenemos otros problemas, ni mejores ni peores. A mí lo que le pasa al que lee, bueno, esto no lo digo porque así no voy a vender libros, no voy por ningún buen camino, pero a mí no me importa nada lo que os pasa cuando leáis, claro. O sea, yo cuando estoy escribiendo trato de controlar lo que vais a sentir, juego a ese juego, pero luego yo no estoy con cada uno y su libro, tú tienes que pensar esto, ¿no? O sea, en ese sentido creo en la coautoría, creo que cuando alguien lee es autor del libro igual que fui yo cuando lo escribí, es autor del libro en cuanto a lector, ¿no? Entonces, y además muy exigente con el lector. Yo soy exigente, porque me parece la mejor forma de ser generosa. O sea, yo creo que el deber de un artista es dar lo mejor de sí mismo, no lo más comercial, según hablábamos hoy. Yo creo que lo más comercial es una cosa, que eso me haría rica, y lo más serio es algo que me haría alguien que se rodea de gente que piensa, que eso es lo que me interesa a mí. Son puntos de vista, respeto a los dos, pero son puntos de vista. Este es mi breve inciso contra la literatura comercial, como habréis notado, pero como soy sutil, por si acaso no entendieron, lo subrayo con rojo. El tren se va, Se va para Barranquilla. La verdad es que Lo siento muchísimo, pero es que no me da la vida. estaría bien seguir hablando del asunto, pero el tren se va y vamos a despedir a Clara. Os agradezco muchísimo la paciencia y a ti, mira, la presentación ha sido preciosa, la lectura también. Muchísimas gracias por el día de hoy. A ti. Me voy.